Buenas tardes, queridos amigos. Estamos empezando un programa más de Ética y Vida, en el cual vamos a platicar con el doctor Barahona. Pues en esta ocasión, como algo que nos ha estado pasando y algunos de nuestros programas ya estamos dedicando justo al tema del COVID, que tanto ha tomado relevancia pues en el último año en nuestras vidas y que muchas de nuestras cosas han cambiado. Vamos a hablar un poco de eso y sobre todo con énfasis en el embarazo. Doctor Barahona, buenas tardes. Buenas tardes y muy agradecido por su invitación y con gran placer y mucho gusto de estar aquí con ustedes. Déjenme decirles pues que para opinar sobre este tema, yo primero soy médico, soy especializado en ginecología y obstetricia y tengo una subespecialidad en embarazos de alto riesgo. Actualmente, pues, laboro en el servicio de perinatología del Hospital Nacional de la Mujer, el Hospital de Maternidad, se podría decir, ¿verdad? Y en el área, pues, de consulta y de pacientes, pues, encamadas en servicio por problemas de embarazo de alto riesgo. Así que, bueno, en base a eso, pues, con gusto quiero compartir, pues, un poco sobre lo que es el embarazo y la enfermedad del COVID. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a comenzar pues con una serie de preguntas que esperemos nos vayan guiando tanto a nosotros como a nuestros televidentes en este tema y siempre pues teniendo ese pequeño enfoque, ¿verdad? También en defensa de la vida y en lo que a nosotros pues también nos atañe porque nos preocupa la madre, nos preocupan los niños, pero sobre todo también mucho de esto requiere de ciertos cuidados especiales para que todo salga bien. Así es que pues la primera pregunta es, doctor, ¿hay mayor riesgo de muerte por COVID en una mujer embarazada? Bueno, la respuesta es sí, categóricamente sí. En los estudios que se han hecho, se ha visto que la embarazada tiene un mayor riesgo de mortalidad. Y estos, pues, no solo por su embarazo en sí, no solo por los cambios que el embarazo le provoca a la mujer, sino también mujeres que ya tienen factores de riesgo añadidos, como su edad, por ejemplo, que esté arriba de los 35 años, que tenga enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión crónica, asma, que ya es un daño pulmonar, ¿verdad? Ya no se diga que tenga falla renal o estas mujeres que tienen patologías inmunológicas como el lupus, que ya la hace una mujer inmunosuprimida por el tratamiento. O sea que sus defensas de por sí ya están bajas, ¿verdad? Entonces, por el hecho del embarazo y por las patologías que ya pueda tener la embarazada, la convierte en alto riesgo de mortalidad. Sí, muchas gracias, doctor. Como siempre hemos visto, las enfermedades bases son aquellas que en algunas ocasiones terminan complicando mucho un cuadro clínico con COVID, independientemente sea un embarazo o no. ¿Qué factores de riesgo aumentan la mortalidad? Como le decía, principalmente enfermedades crónicas que la paciente ya tenga. E igual que en la población no embarazada, la edad. Solo que recordando que en la mujer obstétrica, pues por el hecho de edad reproductiva, ya arriba de los 35 años, especialmente arriba de los 40, ya eso la hace una mujer de riesgo. No así la población general, que se ha visto que es de los 60 años para arriba, la edad los pone en riesgo, ¿verdad? Y por supuesto, como le decía, todos los factores que pueda tener como enfermedades crónicas. Eso es lo que más ha golpeado, no solo a la embarazada, sino en general a la población, ¿verdad? Así es, doctor. Y bueno, parte de esto, evidentemente siempre se ha hablado de ciertos síntomas relacionados al COVID,
en los cuales pues uno puede tratar de detectar. ¿Hay algo diferente en el embarazo? Básicamente no, René. Dijéramos lo que se llama el triage o la tríada de la paciente obstétrica. Básicamente es identificar la paciente con sospecha de enfermedad. Luego, determinar el riesgo obstétrico que ella está corriendo según la enfermedad. La detección prácticamente es igual, basada en dos. La que tiene sospecha de embarazo por síntomas, perdón, la que tiene sospecha de COVID por síntomas o la que ha estado en contacto con alguien que tiene la enfermedad segura. De ahí es igual, los síntomas que uno pueda clínicamente hacerle sospechar que tiene COVID son los de siempre. La fiebre, que es tan importante, digamos de las principales, la tos, el dolor de cabeza, el decaimiento, la pérdida del olfato o la pérdida del gusto, lo relacionado con un proceso catarral, porque este virus tiene un gran componente de similitud con el virus de la influenza o el virus del catarro, su escurrimiento nasal, su estornudadera, ¿verdad? Eso es lo que clínicamente hace sospechar que una paciente. Y la embarazada no se sale de esa línea. Igual presenta los síntomas. Y como le decía, el otro es por los contactos, ¿verdad? De que estuvo cercanamente, se dice a menos de 1,5 metros de distancia, por un tiempo prolongado, unos 15, 20 minutos, con una persona que está infectada de COVID ya confirmado y sin las medidas de protección, ¿verdad? Eso es lo que nos hace detectar, de identificar la paciente con COVID, más su embarazo, por supuesto, ¿verdad? Usted habla de los síntomas siempre que son pues básicamente lo mismo en lo que ya venimos escuchando a lo largo de un año, ¿verdad? Sí. De cómo cuidarse y todo lo demás. Pero ¿qué pasa si yo he tenido un contacto o si yo tengo como los síntomas, o mejor dicho, si una mujer embarazada también tiene estos síntomas, ¿verdad? Porque en el embarazo hay un cambio hormonal muy fuerte, ¿verdad? Hay diferentes cosas que pueden estar sucediendo. Antes no me daba alergia a esto, ahora me da alergia a esto en el embarazo. O sea, muchas cosas les pueden cambiar. Entonces, ¿qué Sí, hacer cuando yo tengo síntomas o he tenido un contacto pues, de alguien que ya está comprobado es positivo? básicamente, hasta este punto en que estamos ahorita en la identificación de una paciente por sospecha clínica o por contacto, hasta este momento no hay mayor variación. La paciente embarazada que ha presentado síntomas o que ha estado en contacto con alguien. Y esta paciente debe de aislarse, debe haber una autocuarentena, por supuesto, y es candidata a la prueba que confirme, la prueba que llamamos la prueba nasal, la que se conoce como RT-PCR, ¿verdad? La del hisopado naso y faringio. Y esperar el resultado, ¿verdad? De esa prueba. Y bueno, si esta prueba saliera negativa y la paciente no tiene síntomas y sigue su embarazo, como ya vamos a ver más adelante, pues sigue su embarazo normal y siempre con medidas preventivas y con su control prenatal normal, ¿verdad? Si la prueba esta saliera negativa, eh, pues depende.
Si la paciente tiene síntomas y la prueba es negativa, pues se toma como que es COVID y se debe de aislar 14 días desde que tuvo su exposición y ver qué camino sigue, ¿verdad? Recordemos que dentro de esta enfermedad es altísimamente contagiosa. Si le dan un chance al virus, el virus contagia. La cantidad de contagios al día son altísimos. Nosotros andamos alrededor como de 500 casos al día. O sea, es una enfermedad súper contagiosa. A nivel mundial, 500,000 diario. O sea, es altamente contagiosa, pero no es altamente mortal. Siempre la mayoría, la gran mayoría, y la embarazada incluso, la gran mayoría sale adelante y está en los grupos de asintomático o levemente sintomáticos. La minoría serán los que se agravan, los que llegan a estado crítico o mueren, ¿verdad? Entonces, se aísla la paciente por si la prueba es positiva y tiene síntomas, y vemos qué camino va a seguir. El camino a leve y desaparece o el camino a irse agravando. Ahora, si esta prueba saliera positiva, entonces ya tenemos que pasar al siguiente paso, determinar su riesgo o condición obstétrica, ya sea con criterios de gravedad o sin criterios de gravedad. Bueno, muy bien, gracias, doctor. Hemos llegado pues a la primera mitad de este primer programa, así es que pasamos a un corte comercial. No nos cambie. Ayúdanos a seguir evangelizando. Súmate al plan Padrino de TVK y juntos sigamos con esta obra de amor y evangelización. Apadrina una hora de esperanza de tu canal católico. Dona $25 al mes, que simboliza una hora de transmisión. Contamos contigo y tu familia siendo padrinos con su ofrenda mensual. Recuerda hacer tu donación en nuestra cuenta de Banco Agrícola 549-04003-9 a nombre de Iglesia Católica, Apostólica y Romana en El Salvador, o llámanos al 2223-8214 o escríbenos a nuestro WhatsApp al 7574-1254. TVK, somos todos, somos la señal que te transforma. Muchas gracias por seguir con nosotros, estimados amigos, acá en su programa Ética y Vida. Me acompaña el doctor Barahona, quien es médico ginecólogo del Hospital Nacional de la Mujer, conocido como Maternidad, y quien también pues tiene una especialización en embarazo de alto riesgo. Y estamos hablando de esto, del COVID, en estos tiempos que está pues tan, pues digamos que de moda, por así decirlo, pero está en boga, ¿no? Porque es esta enfermedad que ha venido a afectarnos tanto. Entonces, seguimos, doctor. Pues muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir hablando un poco del COVID. Usted nos está hablando de la prueba PCR que se conoce, ¿verdad? En la cual, pues, cuáles pueden ser las implicaciones de un resultado negativo o positivo. Pero también me surge una pregunta, y es sobre las pruebas rápidas, estas las antígenos. A ver si, ¿cuál es la eficacia de estas? ¿Es algo que podemos confiar o no podemos confiar? Las pruebas rápidas que se conocen son, dijéramos, más como de tipo tamizaje, más como para seleccionar un grupo de personas
y llevarlos a una prueba más concluyente como la prueba PCR. Sí tienen su valor. Dijéramos en lo que se habla de sensibilidad y especificidad de una prueba, dijéramos que son más seguras cuando le dicen que no tiene la enfermedad. Esa prueba, la confiabilidad es más grande de que no tenga la enfermedad cuando la prueba en sangre por antígenos, anticuerpos, sale negativa. Ahora, si le sale positiva, no tiene la misma confiabilidad. Sí puede haber una cantidad de falsos positivos y por eso tiene que ir a la prueba nasofaringea. Son muy buenas cuando salen negativas. Uno puede confiar en ellas, ¿verdad? Siempre y cuando la paciente pues esté asintomática. Si es sintomática, definitivamente hay que ir a la prueba nasal porque es más segura. Ok, muy bien, gracias, doctor. Y en cuanto a términos de la clasificación, usted ha estado utilizando diferentes nombres de las personas que han sido diagnosticadas, que pueden ser diagnosticadas, y dice asintomáticos, sintomáticos. Si nos puede elaborar un poco más sobre esta clasificación de las personas. Ok, básicamente vamos allá a enfocar a la embarazada, ¿verdad? Es decir, hablamos de la prueba, sus posibilidades de cómo salían y todo. Bueno, hoy vamos a decir que sí, salió positiva, está embarazada y estuvo con alguien o tiene síntomas y se le hace la prueba y sale positiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a esta paciente? La vamos a clasificar como una embarazada con COVID, pero no grave. Ese es lo importante. La otra va a ser embarazada con COVID y grave. ¿Cómo vamos a saber que es grave o no grave? Pues básicamente por los síntomas, ¿verdad? La paciente no va a tener mayor cantidad de síntomas, va a ser de esas que siente como una especie de gripe, ¿verdad? Y esto se maneja en casa, ambulatoriamente, no hay que acercarse a un hospital. Es lo que se llama como automonitoreo. Se aísla por 14 días, que es más o menos el tiempo de vida de este virus, y después el virus muere solito. Esta paciente no grave bastará con medidas generales, hidratación bastante por el caso de la fiebre y la vigilancia materno-fetal. Esto se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer por telellamada o se puede, tanto el sistema público como el sistema de la seguridad social tienen estos call centers en los que se puede hacer seguimiento virtual, llamémoslo así, ¿verdad? En la cual se le está preguntando a la paciente cómo se siente, si ha tenido fiebre o si ha habido cansancio, o sea, buscando datos que la clasifiquen como grave, que ya vamos a entrar a ellos, ¿verdad? Y bueno, si en dado caso la paciente exigiera una consulta presencial, pues será con todas las medidas de bioseguridad, tanto de la paciente como el cuerpo médico que la atienda, ¿verdad? Todas las medidas que se han propuesto para el contagio, la mascarilla, la careta, mascarilla K95, ¿verdad? Que es la oficialmente recomendada. ¿Qué pasa si esta paciente embarazada entra como grave? ¿Qué va a haber allí? Ahí ya viene el problema. La dificultad respiratoria. Ya el virus dejó de ser un catarro, más que un catarrito. Ya empieza a afectar distintos órganos y principalmente pulmones, que es hacia donde más afecta, se podría decir. Y ya si se le coloca un oxímetro de pulso que mide la saturación de oxígeno en el cuerpo,
estos aparatitos nos darán la alerta. Si su saturación está abajo del 90%, ya ella tiene que ir acudiendo a un centro hospitalario. Y ya si su respiración es más agitada, ya si la falta de aire, ¿verdad? Y ya no se diga si la parte obstétrica se nos complica con síntomas de sangrado, de disminución de movimientos del feto, si se va hinchando de las piernas, si hay salida de líquido amniótico que sugiera la ruptura, todo esto ya con signos de gravedad por la enfermedad ya pueden ser posibles. Amenazas de aborto, amenazas de parto prematuros, claro que sí. La paciente va a ir deteriorándose, la embarazada, y va a ir deteriorándose su feto también cuando ya entran a gravedad. Tienen que ir a un hospital con atención multidisciplinaria, tanto obstétrica como de COVID. Eso solo lo pueden ofrecer hospitales que atiendan pues casos de embarazos, casos de riesgo y casos de COVID, ¿verdad? El reconocimiento del deterioro. Ya ahí vendrán los tratamientos hospitalarios de COVID según la gravedad, si hay necesidad de pasar a cuidados intensivos, si hay necesidad de usar mascarillas, si hay necesidad de intubar y ocupar los aparatos respiradores que se le llaman y todos los fármacos que se ocupan, ¿verdad? Ese es el manejo ya de una embarazada grave. Tiene que tener monitoreos en su abdomen que monitoreen el corazón del feto o de los fetos, dependiendo del caso, ¿verdad? Si entra en trabajo de parto, qué resolución se le va a dar al caso según cómo vaya la gravedad de la paciente. Muchas gracias, doctor. Vamos a seguir y hacer una de las preguntas que creo que más le va a interesar a cualquier mujer embarazada que esté acá ante el inminente riesgo que podamos tener, ¿verdad? O que pueden tener cada quien ante la exposición del virus y, como usted bien ha dicho, de lo contagioso que es. Y la pregunta es si una madre puede transmitir al feto el virus. Bueno. Buena pregunta. A ver, casi hace un año, en marzo del 2020, se hizo el reporte de un caso, eso se le llama transmisión vertical, cuando la madre le transmite una enfermedad al feto, llámese de cualquier tipo de enfermedad, sífilis, sida, lo que sea, se llama transmisión vertical. Pues se reportó un caso, pero eso es como de mucha publicidad, se le hace más publicidad que a otra cosa. Hasta el momento, para la cantidad de millones infectados en el mundo, más de 100 millones infectados en el mundo, en general, ¿verdad? Pues de ese gran montón de infectados, un montón de embarazadas, por supuesto, y estadísticamente no se ha visto algo que indique que existe verdaderamente una transmisión vertical. Por lo tanto, no hay suficientes estudios que digan está en riesgo de transmisión vertical el feto. Hasta este día, hasta hoy 9 de febrero, se puede más concluir que no hay transmisión vertical a decir que hay transmisión vertical. No digo que no hayan casos y que no hayan casos reportados, pero no tienen la estadística ni la casuística de peso como para decir sí, comparado con otras enfermedades que definitivamente ya conocemos y sabemos de sus tipos de transmisión, ¿verdad? Muy bien, doctor, gracias. Y bueno, este programa se nos está cortando. Vamos a dejar tiempo para un siguiente programa
donde vamos a tener otra serie de preguntas, siempre con usted, así es que agradecemos pues su tiempo y sobre todo pues el de nuestros televidentes que se están tomando para estarse informando un poco. No nos cambien porque vamos a seguir con más en un siguiente programa. Muchísimas gracias, doctor. Es un gusto que nos acompañe y pues con la certeza que nos acompañará para un programa más. Estamos por acá. Así es que buenas tardes, no nos cambien.